buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos para que comencemos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde que nos das el privilegio de querer estudiar tu palabra. Continuamos con una serie en la cual nos está preparando para los eventos que ha de acontecer, las cuales nos reflejan, nos muestran que solo tú estás al control del futuro. Te agradezco por aquellos que se han podido conectar, por los que se han de conectar más tarde y a los que le ha de llegar esta información para que puedan ser de bendición para sus vidas y puedan motivarlos a acercarse a ti. Pido la dirección de tu Espíritu Santo para que todo lo que diga tu siervo pueda ser aprobado por ti, dirigido por ti, para la edificación de esta, tu iglesia y tus hermanos. Bendice a aquellos que están pasando por momentos difíciles en estos momentos, tantos problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas paternales y así sucesivamente cada situación que pueda estar pasando sus hijos. Manifiéstate como su Dios, esté en medio de ellos y súpleles sus necesidades conforme a tu divina y santa voluntad. Te agradecemos por todo y pedimos tu dirección en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, continuamos el estudio de Daniel, capítulo 11, y vamos a estar estudiando los versículos 32 al 35, y son versículos sumamente importantísimos que nosotros como el pueblo de Dios necesitamos entender. Y vamos a ir desglosándolo de manera pasiva y esperamos que este programa pueda ser de edificación para usted y su familia. Quiero invitarlo a cada uno de ustedes que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, donde va a dar lectura a nuestro primer versículo, Daniel, capítulo 11, versículo 32. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La primera pregunta que tenemos que entender cuando leemos este versículo es ¿qué son las lisonjas? Analizamos la primera parte del versículo y según el diccionario, otro sinónimo, otra palabra parecida a lisonja, son también cuando adulaciones, cuando te halagan, te dan alabanza, halago, elogios, aplausos. Cada una de esas cosas son formas de lisonjas. Y la palabra seducirá presenta los siguientes sinónimos que dice atraerá, cautivará, embobará, enamorará, fascinará, ilusionará, conquistará, persuadirá, hechizará o halagará. ¿Qué estrategia, según en el marco histórico que hemos estado estudiando, utilizó Roma papal para poder así seducir a los violadores del pacto? En otras palabras, a los seguidores de Dios. Según el marco histórico que hemos estado estudiando, la estrategia que utilizó la Roma papal para seducir a los violadores del pacto con el fin de que se unieran al gran sistema apóstata que estaba por formarse fueron las lisonjas.
Recuerde que en el tema anterior de la semana pasada vimos que Roma, en Daniel 11:30, dice, se enojó contra el pacto santo y hizo según su voluntad y se extendió con los que abandonaron el pacto santo. ¿Qué hizo Roma? La Roma occidental, pues en este caso se había dividido, que se conoció como la fornicación apocalíptica, y yo hablé de esto la semana pasada, pero a modo de repaso lo voy a mencionar. La Roma occidental se había enojado contra el pacto santo de Dios, abandonándolo al cometer la fornicación apocalíptica. Y la fornicación apocalíptica habíamos mencionado que fue la unión de la iglesia cristiana con el imperio romano, la iglesia con el Estado. Al introducir en ella, y hablamos de esto mucho la semana con detalles, la semana pasada, comenzó a introducir las costumbres paganas como la idolatría, la adoración del sol, imponiéndose de esta manera a las verdades y a los principios de Dios, haciendo su humana voluntad romana en oposición a la divina voluntad de Dios. Y recordemos que fueron los emperadores católicos de Roma Oriental que se entendieron con la iglesia de Roma Occidental, que habían abandonado el Santo Pacto. Ya no se basaba su creencia bajo un así dice Jehová, sino bajo todas estas nuevas reglamentos de los emperadores católicos, apoyándolo también a la destrucción de su oposición ariana, que se habían opuesto a ellos y los destruyeron, y colocándose así ahora en el trono del mundo. ¿Qué fue lo más importante en aquellos tiempos? Es una lástima lo que tengo que decir, pero los hermanos que habían abandonado el Santo Pacto con su libro del pacto, en otras palabras, los que habían abandonado las Sagradas Escrituras, estimaban más los decretos papales que lo que decía Dios. Estimaban más las decisiones que se hacían en las iglesias, en los concilios, estimaban más las tradiciones humanas, las costumbres paganas, que las mismas santas y puras enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quién en Roma fue el que utilizó mucha estrategia a nivel religioso según lo que estamos estudiando? Mi querido hermano, el papado del Vaticano, como el nuevo rey del norte, tras la transición de Roma pagana a imperial, utilizó casi siempre una política lisonjera para estar de acuerdo con los reyes de la tierra, sus gobernantes y la política. De esta manera sedujo y corrompió con lisonja a sus nuevos partidarios con las riquezas, los honores y los puestos que se les daban, ofreciendo muchas veces la popularidad, la conveniencia, las ventajas terrenales e incluso el aplauso del mundo. Ahora, el pueblo de Dios debería aceptar este tipo de convenio. Era una de las preguntas que debíamos contestar, si el pueblo de Dios debería aceptar estos tipos de convenios con el enemigo. Y si la respuesta era sí, ¿qué peligro corremos al hacer tratos con el enemigo? Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios en aquel entonces no aceptó este tipo de ofertas, ni se corrompió con estas ventajas temporales o superficiales. La estrategia del diablo fue muchas veces la misma. El diablo solo quería someter al pueblo de Dios y a las naciones mediante la lisonja y la seducción. Recordemos que en la Biblia vemos eventos donde el diablo trató de lisonjear al mismo Hijo de Dios, a Jesús. Y les voy a dar unos ejemplos. Si ustedes buscan en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas 4, del 5 al 7 dice, y él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todo será tuyo. El diablo, mi querido hermano, como príncipe de este mundo y dueño de los reinos terrenales, ofreció a Jesucristo todos estos reinos sujetos a él. Y gracias al contexto, ya nosotros sabemos que le ofreció principalmente el dominio sobre el imperio romano, que era en aquel entonces el reino que en vigencia de las secuencias proféticas de los reinos estaba el poder. Lo que le estaba ofreciendo, en otras palabras, el diablo a Dios era el imperio romano, que era el que estaba en el poderío en ese entonces, en el tiempo de Jesús. Recuerde la mención de la gloria en el verso que hace alusión a la descripción de la gloria del reino romano, que eso estaba en Daniel 11:20. El momento histórico en el cual Jesús nació, en el cual Jesús vivió y fue tentado, era realmente el momento más glorioso en el que se encontraba la historia de Roma. En ese momento Roma estaba en el pináculo de su grandeza después de haber conquistado todo el antiguo imperio griego. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a todas estas lisonjas o seducción que le estaba proponiendo el diablo? En Mateo 4:10, Jesús rechaza estas ofertas seductoras y lisonjeras y le dice: vete, Satanás, porque escrito está, la palabra de Dios, hablando con un escrito está, dice Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. ¿Cuál fue la reacción del diablo al Jesús rechazar cada una de estas propuestas que le hizo? Querido hermano, la historia quedó registrada que la venganza del diablo por causa del rechazo fue terrible. Primero se vengó clavando a Jesús en la cruz del Calvario mediante sus secuaces romanos, que fueron Herodes y Poncio Pilato, que eran los que estaban en el poder en ese entonces. Luego, Satanás, para seguir cobrando venganza, destruyó a Jerusalén y al templo, y lo hizo justamente mediante el poderío del imperio romano que ya hemos mencionado, que le había ofrecido a Cristo en coherencia. Y entonces se vengó de los seguidores de Jesucristo primeramente mediante las persecuciones romanas paganas y luego con las persecuciones cristianas papales. En todo momento la venganza de el diablo contra Jesús y sus seguidores fueron bajo el imperio romano. ¿Qué quiere decir la segunda parte de este versículo que leímos? Era cuando dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la segunda parte del versículo 32 del capítulo 11 de Daniel, nos revela el abismal contraste que había el pueblo de Dios que conoce a su Dios y los violadores del pacto. Los siguientes 3 versículos que vamos a estar estudiando hoy profundizan en este concepto aún más y van a hacer un énfasis en el carácter, la misión y los problemas y sufrimiento que tuvo que soportar el pueblo que conoce a Dios durante las persecuciones medievales. De esta manera se revela parte de lo que iba a ocurrirle al pueblo de Dios en la historia que estaba mencionándose en el libro de Daniel 1:14. Leamos el versículo 33 del capítulo 11 de Daniel y dice lo siguiente. Dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y a cautividad y despojo. ¿Qué dice este versículo del cambio de estrategia por parte de Roma para poder someter al pueblo de Dios? Porque las lisonjas no estaban funcionando. Los halagos no estaban funcionando para hacer someter al pueblo de Dios. Y ahora en este versículo nos está diciendo que la Roma papal cambió su estrategia. En este versículo nos dice cuál fue esa estrategia. Todavía nos presenta aquí que hubieron persecuciones abiertas. Recién el versículo nos muestra el cambio de estrategia de Roma, pues ahora Roma recurre a la fuerza. Roma recurre a la imposición forzada, a las persecuciones contra aquellos que no pudo someter mediante la lisonja y las seducciones. En otras palabras,
la estrategia que utilizó la Roma papal contra aquellos que no pudo seducir con la lisonja fue la persecución abierta para eliminar al pueblo que conoce a su Dios, que para Roma papal eran herejes e insumisos, no se sometían. Entonces, ¿a qué se dedicaban los verdaderos hijos de Dios ante la adversidad que venía? ¿A qué era lo que se dedicaban en aquel entonces los cristianos, los hijos de Dios? ¿Y por qué esto es importante que tú y yo lo sepamos? Y tú y yo decíamos ser parte de lo mismo que hacían los hijos de Dios. Mira lo que aprendí. En la primera parte del versículo dice, el pueblo que conoce a su Dios, esforzándose y actuando los cristianos, en descrito como un pueblo cuyos sabios se dedicaban a instruir a muchos. El pueblo de Dios estudiaba mucho la palabra de Dios y se esforzaban para instruir a muchos más. En el capítulo 12, cuando entremos en el capítulo 12 de Daniel, que va a ser el desenlace del libro de la verdad, vamos a encontrar una descripción más amplia de estos hijos de Dios, los cristianos, que van a recibir el honor por haber instruido a otras personas en la verdad. Esto va a ser maravilloso cuando entremos en este capítulo, porque en Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que se dedican a enseñar la palabra de Dios, como estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, en medio de la tiranía papal de la Edad Media, se encontraban los verdaderos creyentes, instruyendo a muchas personas en la justicia. Dios quiere contar contigo y conmigo, que en medio de las adversidades, de los problemas, de las distinciones que están viendo dentro del pueblo de Dios, Dios pueda contar con un verdadero creyente como tú, que se mantenga firme y sobre todo instruyendo a muchos otros en el camino de la justicia. ¿Quiénes eran en aquel entonces estos verdaderos creyentes? De esto te quiero hablar hoy. Fueron aquellos, mis queridos hermanos, que no participaron en la fornicación apocalíptica y que no asimilaron las costumbres paganas. Aquellos que mantuvieron la adoración pura de las Sagradas Escrituras y se decidieron ser fieles a Dios antes que a los hombres. Aunque se trate del liderazgo oficial de la religión, siguiendo así el ejemplo de Pedro y de los demás discípulos según Hechos 5:29. Aquellos que como Cristo no se sometieron a Roma y no aceptaron su lisonja, sus seducciones, este pueblo que conoció a su Dios y se esforzó y actuó con sabiduría, instruyendo a muchos y enseñando la justicia a la multitud. No estaban conformados por personas indiferentes. Al contrario, este grupo de personas arriesgaron sus vidas por causa de la justicia y la verdad. Prefirieron ser perseguidos, prefirieron morir antes que abandonar su fe y las claras enseñanzas de Jesucristo de la palabra de Dios. Ellos no se sometieron a un sistema apóstata, al contrario, denunciaron, desmascararon el error, desmascararon el engaño, la mentira y el pecado y al papado del Vaticano como el sistema del anticristo. ¿Cómo reaccionó el papado del Vaticano frente a esta situación? Frente a estos religiosos que preferían morir antes que darle la espalda a Dios. ¿Y de qué manera trató al pueblo que conoce a su Dios? La segunda parte del versículo describe la tragedia sufrida por el pueblo que conoció a Dios. Por causa de la reacción de Roma de esta segunda fase cristiana y papal, con las siguientes palabras dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En eso culmina este versículo. Aquí nos encontramos con una descripción sumamente precisa de las persecuciones del papado del Vaticano, llevando adelante sistemáticamente mediante lo que se llamó la Santa Inquisición. Durante siglos, si ustedes buscan en el internet la Santa Inquisición, van a ver cómo el pueblo cristiano de Dios sufrió
bajo el liderazgo cristiano de la Iglesia Católica. Como todos esos cristianos que no creían de la misma forma fueron triturados, fueron asesinados de la manera más horrible posible que pudo haber existido. Según este versículo, ¿cuáles fueron las 4 estrategias utilizadas por la Iglesia Católica medieval? De eso te voy a hablar. Fueron justamente 4 métodos mencionados en el versículo que le acabo de leer, que la Iglesia Católica medieval utilizó en contra de los tales llamados, los que ellos llamaban herejes, es decir, aquellos cristianos que no se sometían al obispo de Roma, como ser, por ejemplo, los valdenses, los lolardos, los husitas, los luteranos, los anabatistas, los hugonotes, los albigenses o cántaros y otros protestantes que rehusaban unirse. Y a todo este grupo los llamaban herejes. Y cómo ellos trataron de persuadirlos y tratarlos de destruir. Dice la palabra de Dios que utilizaron espada. Fueron asesinados, acuchillados mediante muchas máquinas de torturas. Dice que a muchos otros los tiraron al fuego. Fueron atormentados, cruel muerte, muertos en la hoguera. Muchos otros fueron puestos en cautiverio. Fueron puestos presos en la prisión, en los calabozos y los dejaban morir allí. Y otros fueron despojados. En otras palabras, fueron desterrados de todos sus bienes, de sus casas, y fueron desterrados hasta de sus países a que se mudaran para otros lugares. Y cuando me puse a leer de todos estos eventos terribles que estaban sucediendo, me hice esta pregunta. ¿Sabía Jesús que todo esto iba a acontecer? ¿Acaso en la palabra de Dios, Dios nos había dado luz de que esto podía haberle sucedido al pueblo de Dios? Y te quiero mostrar que en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto lo estaba diciendo Jesús. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y Juan 16, versículo de 2 al 4, Jesús predijo lo siguiente: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. ¿Tú puedes creerle eso? Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Dios ya lo había dicho. Para que cuando acontecieren supiéramos que fuimos advertidos. ¿Cómo Jesús describe a estas personas que estaban cometiendo semejantes atrocidades cuando leí este versículo? Es importante que tú y yo nos demos cuenta que Jesús describe a los que cometieron estas terribles abominaciones como personas que pensaban que estaban rindiéndole servicio a Dios. Eran cristianos y mataban a estos otros cristianos dizque en el nombre de Dios. Y a la vez como personas que no conocían a Dios, porque aparentaban ser cristianos y no lo eran. En contraste, el pueblo que conoce a Dios y sufría bajo esa inhumana y satánica persecución. ¿A qué se refiere el versículo cuando también dice por algunos días que iban a sufrir? El versículo hace una mención además de cierto tiempo profético aquí, al decir que la persecución iba a ser por algunos días. En la segunda parte del versículo 35, que vamos a analizar al final de este tema, vamos a ver que este tiempo profético específico abarcaría hasta el tiempo del fin, que sabemos que inició desde el año 1798 después de Cristo, al final del tiempo profético.
Las profecías de las Sagradas Escrituras nos presentan este tiempo especial de persecución papal en 7 versículos y con 3 diferentes nombres en el libro de Daniel y Apocalipsis, porque la persecución medieval es un tema muy importante y en estos 2 libros proféticos están unidos. Te hablan de los 3 tiempos y medio que están en Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Te hablan de los 42 meses que están en Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5. Y de los 1260 días de Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. ¿Por qué Dios utilizó diferentes nombres para el mismo lapso de tiempo profético? ¿Por qué no llamarlos todos del mismo nombre? Y en otras me di cuenta que parece que a Dios también le gustan los sinónimos, como a nosotros también, porque muchas veces nosotros para describir un lapso de tiempo utilizamos diferentes palabras. Por ejemplo, un día, muchas personas pueden, en vez de decir un día, va a decir durante 24 horas. Pues un periodo de 24 horas es un día. O hay otras personas que va a decir una noche y un día, para referirse a qué, a un día. Para entender bien esta profecía de tiempo, tú y yo debemos recordar y tomar en cuenta la sencilla regla bíblica que le enseñé anteriormente, que establece que en tiempos proféticos un día es simbólico y equivale a un año literal. Eso estaba en Números 14, 32 y 34 y Ezequiel 4:6, donde Dios mismo estableció este principio. Esto no fue que nosotros lo inventamos los adventistas, sino que la palabra de Dios ya Dios lo había mencionado. En los temas anteriores ya estudiamos la importancia del tiempo profético, de la soberanía papal en detalle, con su inicio del año 538 después de Cristo. La intensidad de la persecución contra el pueblo de Dios creció y a la vez disminuyó según las circunstancias. A lo largo de este periodo medieval, llevaba a cabo por decenas de papas. En la simbología que la Biblia utiliza, la gran ramera babilónica, donde Juan vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, está Apocalipsis 17. De esta manera, el papado del Vaticano mató durante siglos sistemáticamente a decenas de millones de personas cuyo único crimen fue, mis queridos hermanos, no someterse al obispo de Roma. Ese fue el crimen. Y sus tradiciones eran contrarias a la Sagrada Escritura, y al poseer estos cristianos una Biblia y seguir las enseñanzas de acuerdo a lo que está dedicado a su Biblia, fueron asesinados. Y todos lo justificaban porque decían, son unos herejes. Me puse a buscarle el significado del diccionario, la palabra hereje, que viene del griego heresis, y dice que significa una decisión. Un libro especializado define la palabra herejía de la siguiente manera: decidir por uno mismo creer, qué creer y practicar. O sea que si tú crees algo diferente o practicas algo diferente a lo que la Iglesia Católica predicaba o enseñaba, pues te consideraban un hereje. El movimiento de la Reforma fue seguido por 100 años de guerra religiosa. Y es por eso que necesito explicarles qué representan las 2 mujeres del Apocalipsis. Yo sé que la había mencionado en otros temas anteriores y quiero hacerlo en forma de resumen de ellos para que podamos entender lo que les voy a hablar. La historia del Apocalipsis nos habla de 2 mujeres, tratándose por un lado de la mujer pura que está en Apocalipsis 12:1, representando la iglesia pura de Cristo, que está sujeta únicamente por fe a Dios, y por el otro lado te habla de la segunda mujer, que es la mujer ramera, que está en Apocalipsis 17 del 1 al 6, que representa a la iglesia apóstata del anticristo, que abandonó a su divino marido celestial, uniéndose ilícitamente a los poderes de la tierra. Desafortunadamente, la mujer apóstata persigue a la mujer pura. Desde el inicio de la historia humana siempre ha sido así.
La falsa religión siempre persiguió, mató y destruyó a la verdadera. Así que la mujer pura tuvo que huir durante la persecución medieval al simbólico desierto, es decir, a lugares aislados y retraídos como los bosques, las montañas. Eso es lo que quiere decir el Apocalipsis 12, 6, 14. Al cabo de ese tiempo profético de persecución que recibió la iglesia verdadera, la mujer ramera aparece ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Terminó de perseguir a la mujer pura durante esa dolorosa época del desierto y después de haber derramado las mares de sangre de los hijos de Dios. Y de ahí surge la pregunta, ¿hasta cuándo durará el conflicto de estas dos mujeres del Apocalipsis? Y te quiero contestar esa pregunta. El conflicto entre las dos mujeres del Apocalipsis, de la iglesia pura y la iglesia impura, continuará y se incrementará durante el conflicto final del tiempo de fin, que presenta las profecías bíblicas hasta el momento del retorno de Jesucristo en gloria y majestad, en el cual Dios mismo le pondrá fin a la mujer ramera y rescatará a su mujer pura. En otras palabras, mientras más nos acerquemos al tiempo de fin que estamos mencionando, que estamos ahora, más la mujer ramera, la iglesia que apostató, se rebelará más contra el pueblo de Dios. Seremos perseguidos hasta que Cristo mismo venga y nos rescate. Todo esto, este conflicto durará hasta ese momento. Y me habían hecho otra pregunta similar y me dijeron, ¿por qué Dios, Edwin, permitió que este poder cruel, este poder anticristiano cometiera todos estos crímenes? Y para cómo lo hace en el nombre de Dios. Y la Biblia revela en el libro de Daniel 7:25, a los santos del Altísimo, dice la Biblia, quebrantará y serán entregados los santos del Altísimo en su mano. En otras palabras, del cuerno pequeño, que era el Roma papal, hasta tiempo y medio tiempo, que eso hacía un total de 1260 años de lo que iba a durar la soberanía papal medieval. A continuación, le voy a hablar de una impresionante, importante tipología para que tú y yo podamos analizarla. No solo los que son seguidores de Cristo fueron entregados en manos de los romanos para morir. Jesús mismo, dice la palabra de Dios, fue entregado a los romanos. Sabemos que quien entregó a Jesús, o otra palabra, lo traicionó, fue Judas Iscariote quien entregó a Jesús. Jesús le dijo en Lucas 22:48 a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Desde su nacimiento, y está hablando de Jesús, Jesús se preparó durante 30 años para su obra de salvación que iba a durar 3 años y medio literalmente. El ministerio de Jesús solo abarcó un periodo de 3 años y medio. Durante estos años de su maravillosa obra, Jesús, como Dios en la tierra, se dedicó a sanar enfermos, a resucitar muertos, a expulsar demonios, multiplicó comida para los hambrientos y perdonó pecados, etc. Jesús, en el tiempo que tuvo en la tierra, no vino a jugar, vino a tomar esto en serio. Jesús no vino a juzgar, a condenar. Jesús no vino a atormentar y mucho menos a destruir o a matar. La palabra de Dios dice que Jesús vino para salvar y dar vida a cuantos pudo, extendiendo su amor, extendiendo su misericordia a todo que llegó a conocer y contactarse con él. Judas llegó a ser uno de los seguidores de Jesús. Judas llegó a ser parte del grupo íntimo de Cristo. Judas era el que administraba el dinero del grupo.
pero Judas traicionó a su Señor y finalmente lo entregó a una muerte cruel. Tras haber estado con él los 3 años y medio de la persecución que sufría Jesucristo desde el inicio de su ministerio en el año 27 después de Cristo, hasta su muerte en la cruz en el año 34 después de Cristo, al cabo de los 3 años y medio literales, Judas lo que hace fue se suicidó, dice la palabra de Dios, se ahorcó, recibiendo lo que nosotros llamamos simbólicamente una herida mortal en su cabeza. Como lo vamos a ver a continuación, Judas pasó a ser un tipo de anticristo. ¿Qué significa cuando la Biblia utiliza el término hijo de la perdición? ¿De qué estamos hablando cuando nosotros utilizamos el término hijo de la perdición en la Biblia? Jesús en Juan 17:12 llamó a Judas hijo de la perdición. Aquí hay algo muy significativo porque Pablo también llamó el sistema papal del anticristo, también lo llamó el hijo de la perdición. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y si ustedes se recuerdan en los temas pasados, ya vimos que Pablo llamó al papado del Vaticano el hijo de la perdición, porque nació como la consecuencia de la unión ilícita de la iglesia, que era la religión, y el Estado, la política, en unión. Y como fruto de la fornicación apocalíptica, el Vaticano, como el sistema anticristiano aparente seguidor de Cristo, también preparó su obra de perdición de 3 tiempos y medio durante 30 años, que fue durante el año 508 al año 538. Tal como lo hizo Judas, administraba los recursos de la iglesia y traicionó a su Señor al entregar a los santos del Altísimo durante los 3 tiempos y medios, profético de la soberanía papal del año 538 al 1798, a la muerte cruel durante su inquisición papal. Jesús dijo: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso está en Mateo 25:40. Durante los años de su obra diabólica, el anticristo, quien se hizo pasar por Cristo en la tierra diciendo poder perdonar pecados, persiguió, juzgó, condenó, torturó y asesinó en los tribunales, en su Santa Inquisición, a decenas y millones de cristianos. Y esto fue el poder papal. Al cabo de los 3 años y medio literales, Jesús recibió su herida mortal en la cruz, de la cual se recuperó resucitando, ascendiendo al cielo para sentarse sobre el trono y tomar el eterno reino celestial. De la misma manera, mis queridos hermanos, observamos que el sistema del anticristo estuvo acá al cabo de un periodo de 3 años y medio profético, su herida mortal en el año 1798 por medio de la Revolución Francesa. Esto simbólicamente dice se suicidó, como lo hizo Judas, porque fue la nación de Francia, la hija primogénita de la iglesia, la que hirió de muerte al papado del Vaticano, a quien había dado vida en el año 508 al convertirse el catolicismo romano como la primera de las tribus bárbaras. Es por eso que la profecía de las 1290 días o años comienza y termina con Francia en su relación. Curiosamente, en la Revolución Francesa se inventó y se utilizó la guillotina para cortar cabezas. Así Judas recibió simbólicamente su herida mortal en la cabeza en ambas aplicaciones. El Judas literal colgado en la cabeza en la horca y el Judas simbólico cortado su cabeza en la guillotina. Tal como Cristo, también el anticristo se recupera de su herida mortal. Mientras que Cristo se vuelve a sentar sobre el trono celestial, el anticristo se vuelve a sentar sobre el trono del mundo para reinar una vez más sobre las naciones de la tierra.
Y vemos que ahora el poder papal nuevamente resurgió. ¿Por qué Dios permitió que todo esto sucediera? Fue la pregunta que hice anteriormente. Nuestro Creador tiene siempre un propósito al permitir las cosas. Dios ha permitido que el diablo muestre el carácter verdadero de su reino romano en ambas fases, tanto la fase pagana imperial como la cristiana papal. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. De esta manera, la historia nos permite comparar y ver claramente la diferencia entre la justicia y la injusticia, entre la santidad y la impiedad, entre el amor y el odio, entre la verdad y el error, entre los perseguidores y los perseguidos, entre el manso y el humilde carácter de Cristo, el Cordero, y el abusivo, arrogante carácter del anticristo, el dragón. Dios desea que tú y yo podamos ver la magnitud de la maldad del enemigo y el maravilloso amor de Jesucristo. Daniel 11:34 dice la palabra de Dios, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Qué nos está diciendo este versículo? La primera parte del versículo es bastante interesante y bastante significativa para nosotros hoy, porque nos revela el hecho histórico que durante la terrible persecución e inquisición contra los protestantes, llamada aquí su caída, ellos no fueron abandonados por Dios, sino que recibieron ayuda y socorro de parte de Dios. Qué bonito saber que Dios no nos ha dejado solos, que aunque pareciera que estamos siendo perseguidos, Dios no nos abandona. Dios va a enviar la ayuda y el socorro a tiempo. ¿De qué manera el pueblo de Dios recibió la ayuda y el socorro cuando el pueblo de Dios estaba siendo perseguido? 4 hechos históricos quedaron escritos en la historia, que los voy a mencionar a continuación, que cumplen fielmente con la ayuda y el socorro que está hablando este versículo. En primer lugar, hay que recordar, y yo quiero que siempre tengamos presente esto, Dios no abandonó a su pueblo durante ese terrible periodo de tiempo. Jesús dijo que estarías con los suyos en Mateo 28:20 todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos ha dejado solos. Pareciera que el enemigo nos hace sentir que estamos solos, pero Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero que eso te pueda dar la esperanza hoy a ti y a mi querido hermano. Te voy a dar que en primer lugar, si leemos Apocalipsis 12, versículos 6 y del 13 al 16, dice que la tierra ayudó a la mujer. Sabemos que la mujer en la Biblia significa la iglesia. Y hoy te vamos a hablar de qué significa que la tierra, qué significaba la tierra y cómo esa tierra ayudó a la iglesia de Dios. Vamos a leer esta profecía de Apocalipsis 12, versículos 6 y de versículos 3 al 16. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿A qué se está refiriendo esta profecía? A la tierra que ayudó a la mujer. Mis queridos hermanos, cuando estemos estudiando Apocalipsis, vamos a entrar más en detalle en esto, pero en modo de resumen para que podamos entender.
cómo el pueblo de Dios recibió ayuda. La tierra que ayudó a la mujer era la iglesia perseguida y la tierra fueron los Estados Unidos de América. Esa tierra norteamericana fueron descubiertas desde el punto de vista europeo en el año 1492 después de Cristo. Y cuando pocos años después comenzó lo que fue la terrible persecución contra los protestantes, muchos de estos protestantes habían escuchado del descubrimiento geográfico de esta nueva tierra y pudieron huir y refugiarse en el Nuevo Mundo, lejos de las garras romanas del Vaticano y la tiranía papal. En segundo lugar, la historia, y todo esto estoy en marco histórico que le estoy llevando. En segundo lugar, fueron varios estados y príncipes alemanes que respaldaron y protegieron la reforma protestante y a Lutero personalmente, oponiéndose a Carlos V, que fue el fiel católico romano que trataba de extinguir a los protestantes por completo. La tercera evidencia de que el pueblo de Dios fue protegido fue cuando el Islam apoyó la reforma protestante en diferentes maneras y por un lado se había decidido atacar y luchar exclusivamente contra cristianos pertenecientes al catolicismo romano para que ellos, que eran idólatras y politeístas, no atacaran al pueblo de Dios. Y de esta manera el Islam refugió y protegió a muchos protestantes de las persecuciones papales. Y por último, en cuarto lugar, Dios, dice la palabra de Dios, acortó el tiempo de la persecución. En Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie hubiese sido salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios utilizó el terremoto de Lisboa en el año 1755 y la cabeza del gobierno portugués, Sebastião José de Carvalho, como un instrumento para debilitar lo que fue la Santa Inquisición. De esta manera, la persecución de la terrible Inquisición terminó en Europa 4 décadas antes, en el 1798. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice, que es el tiempo sería cortado. Mis queridos hermanos, la segunda parte del versículo 34 dice, muchos se juntarán a ellos con lisonja. Y al inicio de este tema ya hemos analizado lo que era la lisonja. Y aquí encontramos dos posibles aplicaciones que se complementan mutuamente. Número uno, muchas personas abrazaron la fe protestante por motivos indignos, tratándose frecuentemente de personas que vivían en los nuevos territorios protestantes, que aceptaron esa fe por conveniencia, como también algunos príncipes que trataron de beneficiar al protestantismo por interés propio. Y número dos, en la historia también registra que muchos fingían ser amigos de los protestantes, pero solamente querían engañarlos para matarlos, como fue en el caso de los valdenses en Francia, que fueron matados por miles en la famosa y sangrienta matanza de San Bartolomé. Casos parecidos ocurrieron en otros lugares, como por ejemplo en Irlanda, y es por eso que hay que tener cuidado cuando Roma parece ser amigable con nosotros los cristianos. Pues como dice la profecía acerca del Vaticano, que sin aviso destruye a muchos. Y el último versículo que vamos a discutir en esta tarde es el versículo 35 del capítulo 11 de Daniel y dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué quiere decir este último versículo que vamos a estudiar hoy? La traducción católica en la Biblia Jerusalén o en la Biblia inglesa King James Version presentan este versículo con una traducción más precisa y más fácil de entender. Todas estas traducciones dice hasta el tiempo determinado. Pero estas otras traducciones dicen hasta el tiempo del fin. Así que el versículo sigue hablando acerca de la inhumana persecución. Está hablando de la Inquisición medieval,
contra el pueblo que conoce a Dios, al decir que algunos de los sabios iban a caer. Pero trae las buenas noticias que esta terrible persecución no sería para siempre, sino que tendría un tiempo determinado, pues Dios tan solo, gracias a Dios, dice hasta el tiempo de fin. Ahora, ¿cómo comenzó el tiempo de fin? Recuerda que el ángel le dijo al profeta Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin, ¿verdad? Daniel 12:4. Entonces vino la pregunta del otro ángel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En Daniel 12:6. Y la respuesta solemne llegó inmediato. Daniel 12:7. Será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que la persecución sería por un tiempo precisamente determinado. 3 tiempos y medio que abarcan al año 538 después de Cristo hasta el tiempo de fin en el 1798 después de Cristo, cuando el papado del Vaticano perdió el poder temporal durante lo que le dije a ustedes, la Revolución Francesa. Fue así que finalmente se acabó la dispersión del poder del pueblo santo, cuando la Iglesia Católica Romana perdió el poder de perseguir, de castigar a lo que ellos llamaban los herejes. ¿Qué dice el Vaticano hoy en día sobre todos esos hechos que sucedieron en la Inquisición medieval, de toda esa brutalidad y matanza que ellos hicieron? Hoy en día, la excusa que pone el Vaticano y la forma de justificar sus acciones sobre el asunto de la Santa Inquisición medieval es que fue el espíritu de la edad. Pues eso fue lo que nos movió en ese tiempo, el espíritu. Pero ¿de quién fue ese espíritu que los movió a ellos? ¿Quién hizo esa edad de esa manera? Fueron decenas de papas que consecutivamente llevaron adelante esta crueldad durante siglos de manera sistemática. Ese fue su mundo, esa fue su edad de soberanía, su espíritu anticristiano, sin la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Hasta cuándo se iba a permitir todo esto? Las Sagradas Escrituras nos revela que los mártires exigen de parte de Dios justicia, que los mártires exigían venganza por los crímenes cometidos contra ellos durante las persecuciones. Y dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra mente, nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9 y 10. Los santos ángeles de Dios se preguntaban algo muy parecido a lo que decían los mártires, y en Daniel 8:13 decían, ¿hasta cuándo durará la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Daniel 8:14 dijo, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recuerde que simbólicamente 2300 tardes y mañana son 2300 años literales que nos llevan desde el inicio del juicio celestial que comenzó en el año 1844. ¿Qué de especial tiene esta fecha de 1844? En ese año, mis queridos hermanos, comenzó la purificación del santuario, que tiene su directa relación con la purificación de todos aquellos que creen en Jesucristo y lo siguen como su Señor. A partir del 1844, los mártires comenzaron a ser juzgados y recibieron sus vestiduras blancas, símbolo de haber sido declarados salvos. Y se le dieron vestiduras blancas, dice Apocalipsis 6:11. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que
hay las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis nos presentan dos preguntas relacionadas la una con la otra. ¿Hasta cuándo se permitiría la persecución? Y la segunda pregunta, ¿y cuándo se hará justicia y venganza por los crímenes cometidos? La primera tiene su respuesta en la fecha de 1798 y la segunda, la fecha de los 1844. Y ambas fechas están maravillosamente en la Biblia conectadas y entrelazadas mediante las diferentes profecías de tiempos que nos presentan, las profecías complementándose y confirmándose mutuamente. Mis queridos hermanos, todos los tiempos proféticos con sus fechas y eventos correspondientes están divinamente relacionados. Están todos entrelazados, complementándose y confirmándose entre sí. Las profecías de tiempo de Daniel son las 70 semanas. Esas 70 semanas que se componen de 490 años que estudiamos, están dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son los 2300 años. Que de entre ellas se parte también está la profecía de las 1260 días y los 1290 días. Todas están una complementando a la otra, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es la importancia principal de este tiempo profético de los 1260 años? Tenemos que destacar la inmensa importancia central que Dios da a esta profecía de tiempo. Dios destaca ese tiempo profético en tres diferentes maneras. Número uno, es el único tiempo profético que es mencionado 7 veces, mientras que todos los demás tiempos proféticos son mencionados una vez. Y es el único que aparece tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Dios tiene un inmenso interés en que se conozca sobre todo esta profecía de tiempo que desenmascara el sistema del papado del Vaticano durante la soberanía histórica de Europa, manifestando el carácter abusivo y las terribles atrocidades que cometió este sistema, estando en el trono del poder del mundo, en alianza y control con las autoridades terrenales y con el respaldo político mundial con la fuerza de su ejército. Y número 3, es el único tiempo profético en recibir 3 nombres diferentes. La razón por la cual Dios decide darle la soberanía romana 3 diferentes nombres puede ser una alusión a 3 fases en las que Roma se levantó en la historia para sentarse en el trono del mundo. Primero como pagana e imperial, luego como cristiana y papal, y finalmente, cuando termine de sanarse su herida mortal y recupere el poder temporal, una última vez más en su segunda fase, para reinar nuevamente sobre las naciones de la tierra, según las profecías, hasta ser destruido finalmente en el retorno de Jesucristo. ¿De qué manera, mi querido hermano, las persecuciones y las tribulaciones sirvieron y siguen sirviendo hasta que los santos del Altísimo sean limpiados, emblanquecidos? Quiero hablar de algo que muchas veces se nos hace hasta difícil de entender. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Si tú y yo nos aferramos en las diversas pruebas que vamos a pasar, en las tribulaciones, en las tentaciones, etcétera, por fe a nuestro Señor Jesucristo y nos mantenemos firmes con su ayuda divina, alcanzando de esta manera la victoria, entonces seremos tú y yo depurados, limpiados y emblanquecidos por el mismo Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 12 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué seremos probados en el fuego, mis queridos hermanos? Según la palabra de Dios, el cristiano es probado simbólicamente mediante el fuego. Aunque hay que recordar que muchos hijos de Dios enfrentaron literalmente las llamas de la hoguera, en nuestras vidas pasamos por experiencias en las cuales nuestra fe pasa por ese fuego de prueba, que es una herramienta que Dios utiliza para purificar a sus hijos de la mundanalidad y del paganismo y apoyar de esa manera en la obra redentora de nuestra vida. El oro y la plata son metales que se vuelven cada vez más puros mediante el proceso de refinación de fuego. El cristiano necesita de las pruebas, así como los metales preciosos necesitan del fuego para purificarse. En ese proceso de refinación, cuando la temperatura comienza a subir, el mineral pasa del estado sólido al estado líquido. Y el oro como la plata, que tienen un peso mayor, se precipitan al fondo, mientras que la impureza y la escoria, que son más livianas, ascienden a la superficie, donde son retiradas por el joyero. De esa manera se purifica el oro y la plata física y metálica. Pero nuestra fe es mucho más valiosa que los metales preciosos, pues cuando es sometida al fuego de la prueba, redundan en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Piensa que todos tenemos que pasar por el fuego, mis queridos hermanos. Me puse a pensar en esa pregunta y me di cuenta que cada uno de nosotros necesitamos pasar por las pruebas de fuego, porque aún tenemos muchas cosas paganas, tenemos muchas cosas mundanales pegadas a nuestras vidas y necesitamos ser tratados con el fuego para poder eliminar todas las impurezas que aún tenemos por el joyero celestial. Cuando el valor de nuestra fe se vuelva más preciosa que el oro perecible, estaremos aptos para entrar en el reino eterno de Dios. Malaquías 3:3 dice: y Él, nuestro gran Dios, se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro, como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Y Zacarías 13:9, y con este versículo culmino: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él me invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Mis queridos hermanos, todos estamos pasando por momentos difíciles, momentos que no podemos ni explicar por qué estamos pasando por ellos. Pero quiero que entienda que si se siente que estamos pasando por el fuego, Dios solo quiere sacar lo peor de nosotros, eliminarlo, y que resalte lo más preciado que hay en nuestras vidas, y es la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Quiero animarte para que te puedas mantener en la fe. Y muchas veces no entendamos por qué estamos pasando por momentos difíciles. Quiero que entiendas que Dios no te ha dejado solo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y al final el propósito que Dios tiene contigo y conmigo es querer llevarte a la mansión celestial. Ojalá que tú puedas anhelar, querer esto y orarle al Señor para que le pida que sea Él el que dirija tu vida, el que tenga el control de tu vida.
Y cualquiera fueren tus necesidades, que Él las supla. Y que sobre todo, aumente tu fe para que te mantengas firme para el tiempo de fin. Con esto quiero culminar este tema y te quiero invitar para la semana que viene para que continuemos estudiando el libro de Daniel, capítulo 11, y vamos a dar lectura la semana que viene, el versículo 36 al versículo 39. Oremos para que culminemos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos por este estudio que nos has dado. Nos lleva sobre todo el marco histórico y es increíble saber cuánto tú nos has revelado, detalle por detalle, para que nosotros pudiéramos estar listos. Ojalá que de alguna manera puedas tú comenzar a crear un reavivamiento espiritual sobre cada uno de nuestros corazones y entendamos la necesidad que tenemos de buscarte todos los días. Ayúdanos, Padre, a que cualquier rastro de inmundicia que haya en nosotros, tú lo puedas sacar. Sé que el proceso muchas veces ha de ser fuerte, pero valdrá la pena permanecer limpios en ti. Bendice a cada hermano oyente que se conectaron, a los que va a recibir este material. Te continuamos pidiendo que estos puedan ser materiales de bendiciones para cada persona. Sé tú el que sigas obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Les espero ver la próxima semana.